y vamos a hablar con expertos a esta hora de la mañana sobre la situación en Venezuela, o mejor aún, vamos a ver las imágenes, repetimos las imágenes de lo acontecido esta mañana, en este caso en Caracas, en los ataques militares que ha perpetrado, repetimos, los Estados Unidos. Ahí la estamos observando, las imágenes que han sido grabadas por los mismos venezolanos. Se pueden ver algunas aeronaves, esto en horas de la madrugada, por lo menos 4 o 5 aeronaves con bajo vuelo que perpetraron estos ataques en puntos estratégicos de Venezuela. Y vamos a conocer ahora sí las reacciones. ¿Qué dicen los analistas, los conocedores de este conflicto internacional y de esta situación en Venezuela? Vamos a hacer contacto con Andrés Úsuga, quien permanentemente ha sido uno de los analistas consultados por Noticias Telemedellín. Andrés, muy buenos días y gracias por estar en este especial de Noticias Telemedellín. Su reacción frente a lo acontecido esta madrugada en Caracas. Hola, doctor Andrés, muchísimas gracias por la invitación a ti, al canal, y pues evidentemente hay distinta a como lo describía Tarek William Saab a lo que pasó por allá en el año 2002. Esto no es una situación igual a la que vivió Hugo Chávez, y es porque lo que se nota, lo que se ve, es que no capturan a un jefe de Estado, como lo están intentando hacer ver muchas personas. Lo que acaba de suceder es que capturan al jefe de un cartel narcotraficante, pero adicionalmente terrorista, al cual pues se le habían dado más o menos 4 meses de chance durante todo el asedio que se intenta presionar a ese gobierno de facto, porque lo que se está viendo es que los Estados Unidos y también la comunidad internacional, con lo que se hizo, fíjate, mensajes, Andrés, el otorgamiento del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado era un mensaje de la comunidad internacional, de Europa, diciéndole: usted no es verdaderamente el presidente de Venezuela, el presidente de Venezuela es el señor Edmundo. Y entonces finalmente termina con algo que se venía presionando hacía mucho tiempo y que se estaba diciendo que tenía que ser antes del 31 de diciembre, pero fíjense que dejan que baje la guardia. Esto es una operación realmente quirúrgica, como se había anunciado durante muchos meses, muy planificada y con una curiosidad, Andrés, que creo que ningún medio la ha observado hasta este momento, y es: fíjate que el asedio durante todos estos meses fue por la Marina de los Estados Unidos, la Navy y los Marines, y estaban esperando que el ingreso fuera precisamente un tema de un ataque desde las fuerzas navales de los Estados Unidos. Pero lo hicieron las Delta Force, esto es, unas fuerzas de élite del ejército de los Estados Unidos. Yo creo que sí hay un factor sorpresa que es muy importante y que evidentemente se había creado pues toda una narrativa y se había creado la justa causa, como en cualquier ataque, como en cualquier guerra, en cualquier parte del mundo, sobre las declaraciones que vienen haciendo específicamente 3 generales del régimen que ya están en los Estados Unidos: el señor Hugo El Pollo Carvajal, el señor Clever Alcalá y el señor Manuel Christopher Figueres. Con todo esto crean la causa no política, no geopolítica, sino una causa judicial, y evidentemente por eso es que se captura a un criminal y a su esposa, ahí veo algo de dificultad, y se les lleva a que rindan ante la justicia, rindan descargo ante la justicia norteamericana, específicamente en el condado sur de Nueva York de los Estados Unidos.
Andrés, varios puntos que usted menciona ahí, lo que había dicho por lo menos 4 o 5 meses atrás, antes del anuncio oficial de esa operación militar especial Lanza del Sur, que inicialmente fue lanzada en aguas del Caribe, posteriormente en el Océano Pacífico, es decir, con ataques a embarcaciones que llevaban cocaína o que se presumen llevaban cocaína hacia los Estados Unidos a partir del Caribe y también a partir del Pacífico, es decir, en ambos flancos, no solamente en el Atlántico, sino también en el Océano Pacífico, y allí muchas embarcaciones que incluso iban desde Colombia. También lo que dijo Marco Rubio en cuanto a que las horas de quien estaba al frente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, estaban contados, y que incluso lo dijo en una declaración a medios de comunicación, esperaba que no pasara de diciembre. Se pasó por 3 días, ¿no? Sí, yo siento que pues todo esto está absolutamente planificado, y precisamente fíjate que toman a quien debe asumir, fíjate lo que lo ponen a leer a uno en estos días de descanso, la Constitución Política de Venezuela del año 2009. Creo que es muy importante, del 99, perdón, creo que es muy importante saber que, por ejemplo, Delcy Rodríguez, que es hoy pues, la mujer más fuerte de ese régimen, no de ese gobierno, sino más bien de ese régimen, no está en territorio venezolano en este momento, está en Europa, está en otro uso horario. Entonces, yo creo que todo esto se hace de forma muy coordinada, y hay que leer con lupa las declaraciones tanto del señor Cabello como del señor pero también de Vladimir Padrino, que creo que no es la declaración de un ministro de Defensa que le están supuestamente pues matando soldados, matando tropa, no es una declaración de alguien que está en ese momento en pie de lucha, por decirlo así, sino que yo lo que siento es que se van a empezar a saber muchas cosas. Creo que la declaración ahorita a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago va a empezar a dar algunas otras luces sobre la operación quirúrgica, que eso fue 2 horas entrando y saliendo de Caracas en la madrugada del día de hoy. Pero adicionalmente yo creo que con el tiempo se van a empezar a saber muchas más cosas, porque no creo que una operación de este nivel de precisión se haya llevado a cabo sin la ayuda, sin la colaboración de algunos personajes del propio régimen. Entonces, creo que hay que darle un poquito de tiempo a la situación para que se decante las aguas, pero lo que se va a empezar a saber va a ser muy interesante, pero evidentemente es un golpe brutal al régimen que estaba operando desde febrero del año 2000, del año 99, y esto es el régimen chavista y madurista desde el año 2013, se empieza a desmoronar, porque evidentemente también hay un mensaje que es importante, que creo que mucha gente no lo ha visto, y es: si entré por la cabeza del régimen y lo saqué y no tuve que hacer una gran destrucción, aunque hay que ver ahorita los resultados de lo que muestran en Caracas, en Fuerte Tiuna, en La Carlota, hay que mirar qué quedó ahí, pero creo que sí fue quirúrgico el ataque. El mensaje de los Estados Unidos es: si entré por la cabeza y la saqué, puedo entrar por el que quiera, porque si a la cabeza la traicionaron, puedo entrar por Padrino, puedo entrar por Diosdado, puedo entrar por los Rodríguez, los hermanos Rodríguez, que uno está en Europa y el otro es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, que son los hermanitos que están manejando todo el tema diplomático durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que hay una cantidad de mensajes que apenas estamos empezando a leer, Andrés, y que con el paso de las horas se van a ir aclarando. Incluso hay cosas que no podremos saber en las horas, sino durante días o meses. Y declaraciones en los Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a ver lo que escribió en la red social X la Embajada de los Estados Unidos. Lo van a ver ustedes en pocos instantes en pantalla. Los Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien junto con su esposa ha sido capturado y trasladado fuera del país.
Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. Próximamente se darán a conocer más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m. en Mar-a-Lago, Florida. Gracias por su atención a este asunto. Este es el mensaje también del presidente Donald J. Trump. Decía usted ahí, Andrés, una cosa que me llamó mucho la atención, y es esa posibilidad de que a Maduro lo hayan entregado entonces. Sí, yo creo, Andrés, que es evidente que una operación de este nivel no puede ser solamente en los Estados Unidos. Yo creo que hay gente que se ha ido convenciendo de lo dañino de ese régimen, y fíjate que es algo que se debe conectar con algo que la gente puede olvidar, y es, no hubiera sido posible que en julio del año 2024 se hubieran conocido las actas de que el señor Nicolás Maduro no ganó si no hubieran filtrado las actas por parte de gente que está supuestamente beneficiándose del propio régimen. Entonces, evidentemente ahí hay muchas cosas que posiblemente no vamos a saber muy rápido, o de pronto sí, de que hay gente que desde adentro tiene que estar colaborando, como se le colaboró a María Corina Machado y a Edmundo González en el momento en que ganaron la presidencia en el año 2024, y creo que también hay una cantidad de gente por dinero, por patriotismo, por entender que el país no aguanta más un régimen de este nivel, y un régimen usurpador del poder, narcotraficante, terrorista, que tiene pues al pueblo venezolano aguantando hambre. Entonces, y creo que en ese sentido van a ir las narrativas, empezando a sentir, inclusive en Colombia, esa gran dicotomía de esto es un gran ataque, una gran violación del derecho internacional público, y otras personas, entre los cuales me puedo contar, es el gobierno de los Estados Unidos tiene una causa, no solamente el gobierno, sino el Estado, así suena tautológico, el Estado estadounidense, los jueces de los Estados Unidos tienen causa por medio de declaraciones, de pruebas documentales, testimoniales, judicial, y esa causa judicial se convierte en una causa para ir por el jefe de un cartel, el jefe de una banda, una organización narcotraficante y terrorista, que lo acaban de extraer desde los Estados Unidos, y el mensaje es: podremos ir por los demás miembros de la cúpula de ese cartel. Una ideología socialista que asumió el poder en Venezuela en 1999 con el entonces presidente Hugo Chávez Frías, quien, recordemos, falleció por allá en el año 2012-2013. En ese año 2013 asumió el poder el 19 de abril Nicolás Maduro Moros, a quien el mismo Hugo Chávez prácticamente le dio la bendición para que el pueblo venezolano lo eligiera en las elecciones, en las urnas. Muchas de esas elecciones que han estado en medio de escándalos, de reiteradas denuncias de fraude y de corrupción, y pues digamos que la más importante o la más grande de esas elecciones, la última hace un año, en la cual Edmundo González asumía como presidente, por lo menos de acuerdo a las votaciones y a esas pruebas que nunca el gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, pues dio a conocer. La pregunta que surge hoy es: ¿qué va a pasar con el régimen? ¿Qué va a pasar con el sistema político venezolano? ¿Quién asume el poder? Evidentemente, después de las 11 de la mañana, cuando entregue las declaraciones Donald Trump, se van a avisorar muchísimos factores, muchísimas cosas de lo que pueda pasar a futuro en Venezuela, pero de acuerdo al análisis que ustedes hacen, ¿qué puede pasar o qué va a pasar? En este momento es interina presidenta Delcy Rodríguez. Sí, evidentemente, Andrés, si se mira, si se toma, si se observa el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice cuándo son las faltas absolutas del presidente o de la presidente, que son la muerte, la renuncia o la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente, certificada. Yo creo que lo que se viene es una transición
No sé si los hermanos Rodríguez, Delcy, que es la vicepresidente, Jorge, que es el presidente, imagínense pues el nivel de nepotismo que se maneja ya, van a aguantar que vayan por ellos también, que sean capturados también. No sé si ellos van a tomar la misma decisión de pues venga por mí y miraremos, porque ellos también están involucrados en los casos judiciales que se les tienen en Estados Unidos. O si, evidentemente, como el presidente Trump lo había dicho, inclusive en días anteriores, van a tener alguna conversación telefónica, van a alcanzar a negociar algo, porque fíjate que hay algo que de pronto se va olvidando dentro de todos los eventos que han sucedido con Venezuela. ¿Por qué el presidente Trump no confía o no confiaba en el presidente Maduro o en el usurpador del poder Maduro? Porque ya había engañado al presidente Biden respecto de las negociaciones de Guyana, y Biden, donde el gobierno estadounidense le habían dado esa concesión de enviarle a un colombiano, Alex Saab, barranquillero, y que eso iba, que si él le entregaba a Saab, él permitía hacer unas elecciones libres. Como le quedó mal a Biden, Trump no le creyó a Maduro, entonces fíjate lo que empieza a pasar. Lo que yo siento que podría pasar, sin ser pues brujo, es, no creo que los Rodríguez, que son los que quedan como con el poder formal, porque en el poder fáctico puede haber uno a Diosdado Cabello. Es más, si vuelven, no sé si las has mostrado ya, Andrés, en el noticiero, si vuelven a mirar las declaraciones de Vladimir Padrino López, fíjate que eso no es un ministro de defensa con un país bajo ataque. Yo creo que ahí van a haber negociaciones, inclusive algunas por debajo de la mesa, pero creo que sí, como en algún momento un general colombiano lo dijo, acá en Colombia, yo creo que sí es el principio y el fin. No sé cómo va a acabar, sabemos que Venezuela necesitará muchísimo tiempo para recuperarse, pero creo que el régimen empieza a caer porque le acaban de tumbar el rey y la pirámide empieza a desmoronarse. Andrés, pero ¿cómo podría ser esa transición? Porque muchos se preguntan, decíamos en el contexto de esta inquietud que le planteé en cuanto a lo que iba a pasar con el sistema político en Venezuela, y mencionábamos la figura de Edmundo González, a quien los medios internacionales, muchas autoridades lo reconocieron incluso como el presidente legítimo de Venezuela, luego que el régimen de Nicolás Maduro no presentara formalmente las actas de votación, que se filtraran algunas de esas actas que lo daban como virtual ganador. En esa transición entraría la figura de Edmundo González, habría nuevas elecciones, hay posibilidad de que haya nuevas elecciones y que incluso el régimen actual, el régimen venezolano, se presente a esa contienda electoral. Sí, yo creo que finalmente es lo que termine diciendo la comunidad internacional, pero sobre todo lo que determine Estados Unidos, y ahí sí hay un tema de soberanía bastante complicado. Creo que la señora María Corina Machado, que el señor Edmundo González están esperando que se dé la negociación con el régimen saliente para que ellos pudieran recibir, sobre todo, el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es, yo creo que de lo más complicado que hay dentro de esa transición. Puede decir, listo, se van todos los ministros, se van todos los gerentes, se van los que el presidente de PDVSA, todo el staff directivo del régimen, pero entonces ahí va a quedar, de todos modos, queda un ejército, queda una armada, queda una fuerza aérea, queda una Guardia Nacional, que están, pues, o han estado absolutamente comprometidos durante 25 años con el régimen que está saliendo. Entonces, yo creo que podría ser que los Estados Unidos, de cierta forma, implanten como un protectorado, mientras a Edmundo González le va llegando
la legitimidad del poder en compañía de María Corina Machado también. No sé, evidentemente, los detalles logísticos de qué se ha pensado, pero es muy complicado lo que se viene para Venezuela en este año, independientemente de la alegría que se pueda tener por parte inclusive de la diáspora venezolana en Colombia, en los Estados Unidos, en Europa, en España, sobre todo en Madrid. Independientemente de esa alegría, porque empieza a desmoronarse la pirámide, como lo había dicho anteriormente, creo que sí es fundamental saber qué es lo que viene y de qué forma, porque hoy no es claro que ese régimen, que esa transición vaya a ser absolutamente pacífica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son personas que se han ido formando y que han ido cambiando durante 25 años, los que hoy están en el poder, pues llegaron desde su formación hace 25 años o desde los cargos más bajitos, desde los oficiales subalternos, llegaron cuando ya el régimen chavista era el que estaba implementándose y desde ese momento decían: patria o muerte, venceremos. Entonces no se sabe cómo se soportará el nuevo gobierno de Venezuela teniendo unas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que no son precisamente leales o no se entienden como leales a ese nuevo gobierno. Bueno, otro de los puntos importantes, Andrés, es la reacción en el mundo. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, las reacciones que se han conocido hasta ahora, muchas de ellas oficiales, de, si se quiere, y lo podemos mencionar así, digámoslo, ese eje de países amigos de la política en Venezuela? Y ahí tengo que mencionar a México, a Colombia con Gustavo Petro, a México con Claudia Sheinbaum y a Chile con Gabriel Boric, pero también otros países que han reaccionado ante lo sucedido, sobre todo ante la incursión militar en suelo venezolano, muchos de ellos defendiendo la soberanía nacional. Sí, es lo que te decía anteriormente. Van a tratar de llevar la narrativa hacia que esto es una discusión de derecho internacional público. Esto es la violación de la Convención de Viena, la violación de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, los Estados Unidos, y creo ya que alguna parte de Europa e inclusive del mundo, están llevándolo a otra discusión, que es una discusión que, si bien es geopolítica, la narrativa, y creo que es lo que va a pasar ahorita a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago, la discusión no va a tratar de ser ni en derecho internacional público ni en geopolítica, sino en unos temas judiciales, esto es, de derecho penal internacional y de derecho internacional penal. ¿Cómo así? Lo que van a hablar es no del jefe de Estado Nicolás Maduro, no del presidente Maduro, van a hablar de el criminal Maduro, del jefe del cartel de los soles Maduro, del jefe de la organización, del jefe de la banda, del jefe de los bandidos. Entonces, creo que se inicia una lucha por la narrativa, evidentemente desde el punto de vista ideológico, pero también creería que, habiendo hecho esta operación, los Estados Unidos quedan obligados a mostrar las pruebas que tiene la justicia norteamericana, el indictment, lo que está allá, y en ese orden de ideas creo que va a ir disminuyendo, pues cuando se pruebe, cuando estén las declaraciones de luz pública del Pollo Carvajal o de Manuel Christopher Figueres o de Clever Alcalá, estos ex miembros del régimen. Creo que va a empezar a perder la narrativa sobre la soberanía y va a empezar a ganar la narrativa sobre los temas judiciales en contra del cartel de los soles, y también serán una señal, un mensaje a quienes aún quedan en Venezuela, como Diosdado, como Vladimir Padrino, Remigio Ceballos, que hoy es embajador en China, y no sé si también ya estarán negociando, porque creo que inclusive Rusia también se está manifestando, pues evidentemente, y como siempre ha sido, a favor del tema Venezuela. Pero fíjate que en este mismo momento hay otro tema geopolítico que está capturando la atención del mundo, que es el tema de la caída del régimen en Irán.
y creo que va a tener algún tipo de reacción geopolítica. Me imagino que China va a tener algo de presión sobre Taiwán, Rusia va a tener algo de presión sobre Ucrania.